6 a.m. Hoy por Hoy. 9 de la mañana, 35 minutos. La normalización de relaciones que está experimentando el gobierno colombiano con el gobierno de Venezuela tiene todo un panorama de opiniones. Los que están a favor, que ven en esto algo muy benéfico y positivo para ambos países, más allá de los gobiernos, y quienes no están tan de acuerdo. El señor Jaime Bailey desde Miami lleva 2 días atendiendo pero duro al embajador Benedetti. Le está dando, pero con la escoba con toda. Nos interesa muchísimo y es muy valioso conocer la opinión de uno de los líderes de la oposición venezolana, el señor Juan Guaidó, que nos acompaña a esta hora. Don Juan Guaidó, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora. Cómo nos lo está escuchando toda Colombia a esta hora. Don Juan, ¿cómo lee usted el restablecimiento de las relaciones? ¿Le parece que es algo adecuado y positivo para el bien de las dos naciones? Yo creo que aquí hay las lecturas, como tú lo narrabas hace segundos. Lo primero es que la frontera colombiana-venezolana, viva, activa, durante 2 siglos. Lo que ha habido y existe un flujo, un tránsito que ha sido histórico. Lo que fueron las relaciones comerciales colombo-venezolanas hasta hace unos 5 o 10 años, la balanza era de $6.000 millones. Hoy no llega ni siquiera a 100 millones en este momento que atraviesa la crisis económica venezolana. Luego la atención de los migrantes, el flujo de refugiados que tiene hoy y ha soportado amablemente Colombia. Luego los 2 millones aproximadamente de colombianos en Venezuela. Entonces, todo lo que se puede hacer en favor de proteger a los migrantes vulnerables, fortalecer a los venezolanos, a los colombianos, bueno, yo creo que eso hay que abonar y lo hicimos en todo momento de estos últimos 3 años y, por supuesto, las relaciones históricas con nuestros hermanos colombianos. Luego viene todo lo que tiene que ver con derechos humanos, democracia, lograr una solución al conflicto en Venezuela, lograr una elección libre y justa en nuestro país, que le estamos luchando y nos las deben a los venezolanos desde el 2018 y es parte del origen de este conflicto. Digo parte porque las violaciones de derechos humanos incluso vienen desde antes. Hoy Tarazona continúa preso, un miembro de una ONG que tiene cáncer. La dictadura lo mata lentamente a no dar medida humanitaria, por lo cual hay que ver esto de nuevo en beneficio de países hermanos, pero sobre todo también entendiendo el origen de esta tragedia. Los derechos humanos son universales. Sí. El presidente Petro habló de esto muchísimo durante su campaña y hay que protegerlos, resguardarlos en Colombia y por supuesto en Venezuela y el mundo. Don Juan, usted hizo unas apreciaciones bastante fuertes sobre la llegada y primeros actos protocolarios y declaraciones del embajador Benedetti en Venezuela. ¿Qué le faltó decir a Benedetti? Mira, muy sencillo, hablando del tema de derechos humanos, entendemos el tema comercial, pero la aproximación a una dictadura no es solamente desde la economía, la aproximación a una dictadura no solamente es desde la ideología, o mucho menos desde la ideología. La aproximación de pueblos hermanos es a través de la protección a los más vulnerables, a la defensa de los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Como todos tenemos expectativas de un nuevo gobierno, un gobierno hermano electo por los colombianos, el presidente Petro. También los venezolanos tenemos una expectativa. Y para nosotros hablar de los 7 millones de migrantes y refugiados, hoy Colombia, como tú sabes, Gustavo, recibe la mayoría. Los han visto, todos ustedes que me están escuchando, y tú, Gustavo, tiene hermanos colombianos, amigos colombianos, venezolanos, que les han narrado la historia de Venezuela, por qué huyeron de nuestro país, por qué están refugiados en Colombia buscando oportunidades o simplemente seguridad que hoy no se brinda en Venezuela. La emergencia humanitaria compleja generada por esta dictadura de Maduro, el desplazamiento de comunidades indígenas por grupos terroristas, en este momento extrayendo oro de manera ilegal de Venezuela, la trata de personas, la 74% de pobreza extrema, la denuncia ante la Corte Penal Internacional para proteger, atención con esto, a venezolanos y también a colombianos. Recordemos lo que sucedió en 2015, cuando el rompimiento de relaciones por parte de la dictadura de Maduro, la expulsión de colombianos, fueron 23.500 desplazados forzosamente en ese momento, 203 viviendas destruidas en ese 2015. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no hablamos nada más de los venezolanos, hablamos de los de todos los seres humanos que están hoy en Venezuela, y es nuestro deber alzar la voz por ellos. Así que en compás, digamos, en tándem con esto, esperamos también
poder escuchar de la defensa de derechos fundamentales y algo central, la elección libre en Venezuela, esa que nos deben en el 2018 y los venezolanos estamos luchando para que sea una solución a la crisis. Señor Guaidó, pero ¿usted cree que este restablecimiento de las relaciones con Colombia de alguna manera puede repercutir en el recrudecimiento de la violación de los derechos humanos en Venezuela? Saludos, Vanessa, gracias por la entrevista nuevamente. Mira, yo creo que el mismo presidente Petro dio la respuesta a eso, le respondió a Diosdado Cabello directamente, que la protección de los refugiados, que la protección de los asilados en Colombia es una garantía, que se respeta en Colombia. Nosotros esperamos que se mantenga eso. Y la relación diplomática con un gobierno, con una dictadura, no es lo que genera violación de derechos humanos, evidentemente, lo genera la dictadura. El responsable de esto es Nicolás Maduro, señalado así por la Corte Penal Internacional, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por informes de Michelle Bachelet en la ONU, que por cierto pronto entrega a su cargo la alta comisionada, que esperamos que continúe haciendo labores por los derechos humanos en la región. Lo que sí puede generar, Vanessa, es relativización. Hannah Arendt en algún momento habló de la banalización del mal. Entonces, para Javier Tarazona, que hoy está con cáncer tras las rejas, para Fernando Albán, que fue asesinado por la dictadura, simularon un suicidio y luego reconocieron el asesinato cuando estuvo aquí el fiscal Karim Khan en Venezuela, a hablar de Maduro es diferente a la caracterización que le damos la mayoría de los venezolanos, y estoy seguro que los colombianos, es revictimizarnos como sociedad. Entonces, evidentemente, ahora, ¿qué sería un gran avance? Bueno, hablar de esa elección libre, aproximar esta relación también con la solución al conflicto, que va a repercutir también beneficiosamente en Colombia. Mira, para restablecer las relaciones comerciales Venezuela y Colombia, no es suficiente estrechar manos o tomarse fotos. Hay que recuperar la democracia en Venezuela. Para recuperar esos $6 en balanza comercial, hay que recuperar la industria petrolera venezolana naturalmente. Hay que generar empleo productivo, hay que fortalecer el Estado de Derecho, hay que generar, por supuesto, condiciones de seguridad jurídica para que puedan venir a invertir seguramente, por ejemplo, empresarios colombianos nuevamente en Venezuela. Hoy difícilmente algún empresario colombiano invertiría sus ahorros en Venezuela porque sabe que no hay Estado de Derecho. Entonces, para retomar ese nivel de balanza comercial, que es el que nos merecemos, para generar empleo, para ayudar a los más vulnerables, a los más pobres, para la defensa de la región, hay que luchar por la democracia y la libertad en nuestro país. Señor Guaidó, ¿usted considera que esa apuesta que hizo Iván Duque durante 4 años fracasó? Porque digamos, en algún momento usted tenía mucha fuerza, pero hoy pues Maduro siguió en el poder, Estados Unidos ahora está tratando de acercarse incluso a Venezuela y como que se desvaneció ese intento de lograr algo con usted. Mira, es como si dijéramos que la presión sobre Rusia hoy fracasó porque continúa la guerra. Bueno, yo creo que la causa de la democracia, la causa de la libertad, no pierde momento. Ahora, tiene altos y bajos sin duda. Hoy estamos en un momento de resistencia en Venezuela. Estamos en un momento de altísimo riesgo, por cierto, porque de nuevo, relativizar con la violación de derechos humanos no hace a Maduro más o menos dictador. Hace a los venezolanos más sobrevivientes. Y lo vemos cuando atraviesan la selva del Darién. Lo vemos cuando arriesgan sus vidas huyendo de una dictadura. Hoy Venezuela es la crisis migratoria y refugiados más severa del planeta. 6.81 millones de venezolanos. Cada historia es desgarradora. Mujeres violadas en la selva del Darién, mujeres y niños exponiendo sus vidas para buscar simplemente alimento o resguardo. Por lo cual, la apuesta por la democracia, la apuesta por la libertad, bien sea en Bielorrusia, Rusia, Venezuela, Nicaragua o Cuba, siempre va a ser válida y necesaria. Hasta que eso no se revierta, no vamos a detener ese flujo de migrantes, no va a parar la protección de Maduro a, por ejemplo, el ELN o las disidencias de la FARC, que hoy son amparados por Nicolás Maduro abiertamente y son financiados directa e indirectamente a través de ese oro que les comentaba hace minutos que extraen del Amazonas venezolano, por lo cual la apuesta debe ser entonces a los derechos humanos, a esa elección presidencial libre y justa, a esa protección de asilados que hablaba el mismo presidente Petro, a esa elección, insisto, por la cual los colombianos eligieron recientemente, es la que queremos hoy, la que estamos luchando los venezolanos. La fuerza de los venezolanos se ha demostrado recientemente en Barinas, por ejemplo, que le ganamos 2 veces 50 días a la dictadura, a pesar de que robaron la elección el 21 de noviembre, se ordenó repetir e igual avanzamos con la demostración de movilización y recientemente
constantemente los maestros y profesores manifestando en las calles de Venezuela, luchando por sus reivindicaciones. Hay una mayoría, no solamente latente, sino que quiere expresarse, que quiere recuperar su dignidad, y esa es la lucha que estamos dando en este momento. Estamos hablando en Caracol Radio con Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana. Vanessa, la escucha el señor Guaidó. Es que no sé cómo decirle, si decirle presidente Guaidó, como le decíamos, o si con esto de la normalización de las condiciones con Colombia y Venezuela, su estatus y el reconocimiento que ha tenido como presidente de Venezuela, que es una figura rarísima, continúa. Mira, es una decisión en el caso de Venezuela, de nuestra Constitución, el artículo 233. Si lo quieres ver, Vanessa, el anverso de esa moneda, reconocerías a Maduro como qué, como lo que es, un dictador. Robó una elección en el 2018, ataca a los venezolanos, censura medios de comunicación, persigue comunidades indígenas, mantiene presos a cientos de venezolanos por razón política, simplemente por lo que piensan. Para mí, en el caso de Juan Guaidó, presidente del Parlamento electo en el 2015, ejerciendo mi constitución, nuestra constitución, la que defiende los derechos, es un deber producir una elección presidencial libre y justa. Eso es lo que dice el artículo 233 de la Constitución venezolana. Ser presidente encargado en dictadura no es un ticket dorado o un premio, por el contrario, es un riesgo de vida. Mi familia, como tú sabes, perseguida, torturada, expulsados de Venezuela en este momento por persecución. Mi equipo, ayer, por cierto, Roberto Marrero hablaba de que tenía 2 años de que lo pudieron sacar de esa prisión donde estuvo casi 600 días, simplemente por ser mi jefe de despacho. Entonces, hoy la caracterización sí importa en Venezuela, importa a estas víctimas. Sí, en ese sentido, ¿usted qué mensaje quisiera enviarle al presidente Petro? Mira, el presidente Petro ha sido, y durante su campaña y durante años de lucha, ha hablado de los derechos humanos, ha hablado de la protección de los más vulnerables, habló recientemente, y respondiendo directo o indirectamente a Diosdado Cabello, sobre la protección y el derecho a asilo, que es un derecho fundamental, pero algo más importante aún en este momento: él llegó por una elección libre, él llegó por el voto popular, el cual los venezolanos estamos luchando. Si esta aproximación puede funcionar, debe ser direccionada precisamente a lograr una elección presidencial libre y justa en Venezuela. Nos las deben desde el 2018, es el origen de este terrible conflicto en Venezuela, y entonces acompañar a la protección de los derechos humanos, a los indígenas que están siendo desplazados de sus tierras ancestrales, acompañar a los presos políticos, acompañar a los que han sido desaparecidos, a las víctimas desaparecidas, a los familiares de la dictadura, es entonces defender los derechos humanos, esa bandera que han levantado durante años, y también es solicitar esa elección presidencial libre y justa que está en el calendario, que está en el horizonte temporal, que nos estamos preparando para ella, que estamos reunificando la alternativa democrática a través de una primaria convocada ya por la plataforma unitaria. Estamos dando los pasos para lograr esa unificación y, por supuesto, convertir esa elección presidencial que nos debe en una solución a esta tragedia. Don Juan, una última inquietud. Había cuenta de los acercamientos del gobierno de Estados Unidos con Maduro, de que incluso se ha mandado el mensaje para que el presidente Petro sea un puente para el restablecimiento de relaciones. ¿Usted se siente traicionado por Estados Unidos? No, de ninguna manera. Han sido muy firmes en que la interlocución pasa por la posibilidad de un acuerdo en México. ¿Qué significa un acuerdo en México? Como ustedes saben, reiniciamos un proceso de negociación con la facilitación del Reino de Noruega. Nicolás Maduro se levantó de manera, digamos, irregular, argumentando la detención de Alex Saab. Como ustedes saben, Alex Saab preso en los Estados Unidos por corrupción en materia de alimentos. Robaron el subsidio de alimentos de los venezolanos, que hoy tienen de nuevo 74% de pobreza y más de un tercio de nuestros niños malnutridos o desnutridos. Un dolor para todos en este momento. Estados Unidos ha sido muy firme que cualquier interlocución, levantamiento progresivo de sanciones, pasa por entonces un acuerdo integral que nos lleva a una elección libre y justa. Lo hablaba hace minutos con respecto a nuestra aproximación con el presidente Petro. Yo creo que si se puede colaborar desde esa vía, es una solución al conflicto, proteger los derechos humanos. Claro. Don Juan, mire, finalmente el gobierno de Maduro,
el gobierno de Maduro, aprovechando las buenas relaciones, nombró junta de monómeros y el presidente Petro, incluso su gobierno, podría comprar monómeros. ¿Se va a quedar usted sin monómeros? ¿Va a perder esa caja? Mira, eso no es de Juan Guaidó, eso es de los venezolanos, como lo es Citgo hoy, que tuvo su mejor rendimiento en la historia de esa refinería, como es el oro de los venezolanos, que está protegido, que no va a ser tocado hasta que venga un gobierno electo de los venezolanos. Nuestra aspiración es que Monómeros siga siendo de los venezolanos y al servicio de los colombianos, de la industria del agro colombiano, sobre todo en un momento del mundo difícil. Una invasión de Rusia en Ucrania que ha perturbado la economía mundial, por supuesto la industria energética. Venezuela debería ser hoy, por cierto, un país, un polo energético confiable, seguro. No lo es por estar en dictadura, porque Maduro destruyó la industria petrolera. Nuestro temor, y te lo confieso, es que Maduro destruya, como destruyó PDVSA, también puede destruir Monómeros, que se salvaguardó difícilmente estos años, producto del desastre que tenían ahí. Lo que pasó con la refinería en Dominicana, que la vendieron, casi que la desguazaron, como decimos en Venezuela, por las creencias que tiene el régimen de Maduro, y antes de eso Hugo Chávez, como tú sabes. Citgo, incluso hoy protegida, tenía miles de millones en acreedores. Entonces nuestra preocupación es que, uno, siga el servicio, por supuesto, de la industria del agro colombiana, hoy en un momento difícil del mundo, y que Venezuela, debiendo ser un país energético confiable, lamentablemente está también atrapado en una dictadura socia de ese régimen ruso, por cierto. Y luego, por supuesto, que se mantenga en cargo de los venezolanos para que sea un activo para el desarrollo futuro de nuestro país. Don Juan Guaidó, muchísimas gracias. Nos interesaba mucho conocer su punto de vista en este cambio de escenario de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Muy amable, buen día para usted. Feliz día, gracias a todos los que sintonizaron, y un mensaje a los venezolanos en Colombia. Estamos luchando, seguimos trabajando muy duro por no solamente el pronto regreso a la patria, a Venezuela, sino también por salvaguardar a los más vulnerables. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por la entrevista. 6 a.m. Hoy por Hoy. ¿Sabía usted que el mercado de tecnología de reconocimiento facial está creciendo tanto que superará los $7.000 millones para 2024? Esta es una muestra de cómo la inteligencia artificial está siendo usada diariamente para mejorar el bienestar y la seguridad de millones de personas en todo el mundo. En el Banco de Bogotá, el uso de herramientas de reconocimiento biométrico y facial con inteligencia artificial permite altos índices de ciberseguridad para sus clientes, mitigando el riesgo de suplantación de identidad y los fraudes en un 99%. Para conocer más información, visite www.ia-almedio Colombia.